Vanessa, profe, soy yo. Bienvenidos a otro programa del Rincón de la Profe, hoy con Vanessa Miller. Vanessa, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú? Bien, también acá terminándose las vacaciones porque somos profesoras, así es que queda poquito, queda poquito. ¿Cómo ha estado todo? Horas, profesoras online ahora. Cansador, Claro, ¿no? sí, Eh, sí, bien agotador. Sí, sí. Sí. Tengo varios como amigos cercanos profes y la han padecido bastante el adaptarse, digamos, Mm. a la web. Sí, sobre todo los que somos más, como, más viejitos, que nos cuesta un poco lo del hecho de las tecnologías, entonces ahí nos costó adaptarnos, pero bien, yo creo que con amor y con cariño todo se va logrando y los niños van captando eso también, que necesitan mucha contención emocional. Eso es importante. Sí, es raro igual, viste que Mm, la distancia, el tema que te apaguen la cámara, el que no los puedas ver, que haya algo ahí, se genera como una presencia fantasma que sí, puede ser muy como contradictoria. Por un lado yo la mm, valido en algún sentido porque le permite al estudiante una libertad distinta, pero por otro lado también es muy desigual para el profe, porque el profe tiene que estar en pantalla, les pasa un sí, poco lo que nos pasa a los actores en parte, que la mm, gente te conoce, pero tú no los puedes como, no es, o sea, hay una desigualdad ahí que genera una diversidad de acceso, ¿entendí? El acceso que ellos sí, tienen no es el mismo que tú tenías a ellos y en ese sentido no sé si es tan bueno. sí. A eso tiene su lado positivo, su lado negativo. Yo creo que uno de los aspectos positivos hay que rescatar de esto es que yo creo que los apoderados conocieron a sus profesores, porque normalmente conocen al profesor jefe nomás, pues. Entonces De ahora más. los conocen a todos y nos conocen, abrimos nuestra casa, ellos también abrieron su casa y de alguna manera la familia nos fue conociendo a cada profesor que hacía cada asignatura. Normalmente conocen a uno, entonces eso yo creo que de alguna manera hay algunos aspectos que rescatar de esto y que no debemos perder cuando volvamos al tema presencial. Eso yo creo que es fundamental. Lo positivo, mantenerlo y lo negativo, obviamente, ir cambiando. Eso es. Vanessa, y el Rincón de la Profe se caracteriza porque lo llevamos un poquitito al recuerdo de cómo fue tu infancia, cómo fue tu etapa escolar. A ver, Aquí se cuenta todo, ¿ah? No hay problema, todo, lo que hay que tú salir del quieras. closet. No. Eh, Mira, yo fui una estudiante bien compleja, siento, Ya, porque tenía muchos problemas de concentración, era muy matea, o sea, tenía promedio 6,7, 6,8, 6,9, pero tenía muy mala conducta. O ya. sea, me aburría mucho en clase. Entonces era como, ya, profe, o sea, ya se entendió, era como mi capacidad de atención era directamente proporcional a mi mateísmo, Mm, ¿entendí? Entonces era como que aprendía y después ya me aburría y mm, me hincha pelota. Yo creo que no era, digamos yo, ahora que me toca de repente ser profe, tengo mucha paciencia con el estudiante hincha pelota porque me la estoy pagando. Así digo, puta, me la está devolviendo lindo. ya. Entonces, de alguna manera, pero sí tenía como dificultades de concentración, dificultades cinéticas. Para mí estar Mm, sentada en un lugar más de 20 minutos es un problema y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Me mm. resulta muy incómodo la inmovilidad. Bueno, siempre como que, no sé si tú leíste un libro que se llama El Elemento, de un teórico de la educación que estuvo en Chile, que es como se lo considera un disruptor de la educación tradicional y habla del elemento porque dice que en el fondo los planes de estudio tratan de que uno se adapte al plan de estudio, Mm, pero en realidad hay que descubrir cuál es el elemento en que el estudiante puede aprender fácilmente. claro. Digamos, a veces la dificultad del aprendizaje tiene que ver con que no, y él cuenta la historia de una niña que era muy inquieta, que yo siempre que me acuerdo de esa historia, porque era una niña así que no paraba de Mm, moverse,
Entonces la querían echar de todos los colegios y finalmente, en aquella época, que era como principio de siglo, los profesores proponen un electroshock para la niña. Wow. ¿No? Entonces la mamá, muy preocupada, lleva a la niña a como una especie de entrevista diagnóstico, así como ya para saber realmente cuál era la disfuncionalidad o la enfermedad de la niña, y le dice, mira, esto es realmente grave, o sea, lo que están pensando es muy grave para ti, por favor, te pido, en la entrevista no te muevas, quédate quieta, la peinan así, la sientan y va a la entrevista, y todo el rato que están hablando la niña no se mueve nada, así está inmóvil, y de repente el psiquiatra psicólogo le dice, salgamos por favor, y salen de la sala, y era esas salas con vidrio, y se ponen a mirarla del otro lado de la sala, a observarla, y la niña en cuanto se van, se pone como a moverse, mueve los pies. Y bueno, la niña era Martha Graham, una de las grandes bailarinas, creadoras de un método de baile que revolucionó bastante la danza contemporánea. Y el profesor del otro lado le dice, hay gente que necesita pensar para moverse y hay otra gente que necesita moverse para pensar. Y ese es el único problema que tiene su hija, y le propuso métala a una escuela de baile para que pueda Desarrollar realmente sus habilidades. canalizar. Bueno, y lo que ella cuenta es que ese profesor le salvó la vida. O sea, ella dice, si me hubiese tocado un profesor arcaico, probablemente yo estaría lobotomizada y no habría hecho nada de lo que hice. O sea, ¿qué te cuento con esto? Yo creo que en mi infancia yo tenía como una especie de trastorno parecido a ese, digamos, mi cuerpo necesitaba estar en movimiento mucho más que, y a mí todavía me cuesta pensar detenida, todavía, o sea, todavía me muevo, voy haciendo cosas, empiezo a hacer el aseo, estoy trabajando, estoy escribiendo y limpio alrededor, o sea, tengo como una cinética que me permite pensar mejor, ¿cachai? En la medida que me pongo en acción física, pienso mejor. Si estoy detenida me cuesta, y el Zen fue como lo único que logró, no te diría domesticarme, pero por lo menos camuflarme un poco, porque ahora sí puedo durante una conversación callarme y escuchar y estar, pero parezco un poco, viste que Fito Páez también es como espástico, como que se mueve. Bueno, y a mí todo el mundo me dice, ¿tienes frío? Porque tú en verano me dice, ¿tienes frío? Le digo, no, soy espástica. Yo me muevo, o sea, estoy todo el rato así, estoy sentada y estoy como, me cuesta un montón quedarme quieta, no es lo mío, digamos. ¿Y los profesores en tu época costaba que entendieran eso? Que en el fondo habían, o sea, de hecho ahora nosotros vemos que hay una cantidad enorme de niños con distintas características y el profe también tiene que adaptarse a eso. Tenemos que adaptarnos a cada una y ver cada una de sus habilidades y aprenden de distintas formas. Y hay alumnos que se mueven y se pueden estar paseando todo el rato en la sala, que para mí no es problema en realidad, se mueven y están aprendiendo mientras se están moviendo. Para mí no hay complicación con eso, o el niño que de repente no escribe, por ejemplo, solo escucha. Entonces, antiguamente era como que si no tenías materia en el cuaderno, no aprendías. Entonces, yo creo que hay que ir conociendo cada una de las características de los alumnos. ¿Y a ti hay profes que de verdad fueron complicados con ese tema? O sea, uno me pegó, hasta ahí llegué. El día que me Wow. pegó uno, me pegó un chachazo. Mi papá, que era profesor de toda la vida, porque mi papá fue docente toda su vida, llegó al colegio con una carta en mano a hacer un escándalo mayor y me sacaron de esa clase, digamos. Pero, y el profesor me pidió disculpas, pero yo creo que para él yo era lo sacaba de quicio, era un profesor bastante neurótico en realidad, como lo sabemos, porque yo también no soy una profesora tan tranquila, ¿cachai? Pero claro, o sea, nunca le pegaría a nadie, se le pasó el tejo, digamos, pero también encontré profesores que fueron una gran inspiración y sigo encontrándolos, porque yo nunca paro de estudiar, a mí me encanta estudiar, es como mi estado ideal, y, y profesores que me abrieron la cabeza y muchos que me dejaron, porque tú, yo me gané, cuando salí del colegio, yo me gané el premio de filosofía de mi generación. Ah, mira. Y la profe de filosofía, que me cachaba, que yo era como que leía ya, listo, ya entendí, y ahora me dijo, ¿por qué no montas una obra existencialista? Y monté A Puerta Cerrada de Sartre, y
y fue como, viste, para mí fue como que la profesora y todo el colegio vio esa obra, o sea, fue como un evento y la monté, o sea, tuve que montar las luces, viste, para mí fue se lo súper agradezco porque, ¿cachai? Como que ella canalizó súper bien y además se abrió como un foro sobre la obra, o sea, de alguna manera, que es lo que yo creo que hay que hacer hoy más que nunca en los planes, sobre todo con lo que está pasando con todo mi gremio. Como nunca, la educación tiene que incluir herramientas teatrales en la forma de aprendizaje. O sea, no, creo que hay pocas cosas más eficaces para aprender que el teatro. Sí. Entonces, creo que ahí tenemos un debe. Y hubo un momento, ¿te acordáis que hubo un momento en que se habló de que se iba a generar como una interacción a través del gobierno central para implementar en los planes de estudio herramientas teatrales que permitieran que la educación fuera más vivencial y menos abstracta, menos ñoña, vamos a decirlo? Claro. Y quedó ahí, po. Y yo creo que sería súper importante que eso Es se que haga. es importante. Yo soy profesora de lenguaje castellano antiguo, del que estudiamos nosotros, y la verdad es que normalmente mis clases, me gusta mucho el tema de que actúen los niños, que trabajen, que puedan crear, y que un contenido lo puedan, uno puede evaluarlo a través de la expresión artística. Creo que eso es bueno, porque Imagínate. así el chico que a lo mejor es bueno para escribir, escribirá, el que es bueno para actuar, actuará, el que es bueno para diseñar, hará la escenografía, y vamos aplicando todas las habilidades que tienen que tener. Ahora, claro, de repente qué sé yo, a cierto establecimiento a lo mejor puedan coartar esa parte creativa del profe, pero a los niños les encanta el tema de actuar, porque, Es un juego, o sea, claro, y finalmente, aprenden, claro, es y llevarlo a una aprenden. vivencia lúdica que hace que el contenido se asimile desde un lugar mucho más así, impermanente, ¿cachai? O sea, no, impermanente, no, permanente. Claro. También cuando veíamos películas, porque ahora ya como que se prohíbe un poco más ese tema, yo también lo hacía identificarse con algún personaje de la película y poder hacer un monólogo de eso y describir quién soy yo y por qué yo elegí ese rol. Y es muy entretenido, los chicos logran cosas maravillosas. Y eso es a través de poder darle la posibilidad, los espacios. Y qué bueno que O esa profe de sea, filosofía lo hizo contigo, porque fue eh, bacán, fue bacán. De hecho, sí, creo que era como, bueno, ¿y qué te gustaría? Y en un momento le dije, pucha, a mí me encantaría, como no me acuerdo cómo fue la negociación. Imperemne era lo que quería decir. ya. Me quedé con la palabra ¿viste? Porque estaba buscando una palabra con Me parecía que había una que decía lo que yo quería decir. Bueno, esa es otra, yo amo el lenguaje. Es como, de chica creo que tengo un gran amor por el lenguaje, tengo acá al lado mío siempre, esto cuando me cambio de casa, voy 2 días a alguna parte, siempre voy con mi diccionario de ideas afines, porque me parece y eso que hablo bastante mal en público, ahora que estoy en una etapa súper guardada, porque no estoy dando mucha entrevista ni muy presente en la vida pública y lo he disfrutado un montón. Como que estoy reciclando mi imagen, viste, veo entrevistas que di, veo reciclando mi imagen pública en términos de qué poco lenguaje usé, qué brutal era hablando, como por querer ser coloquial y espontánea, de repente como cierta banalidad y cierta pobreza de lenguaje, que de repente dije, pucha, rico reaparecer algún día desde otro lugar como más señora, más mayor y también como con un lenguaje público diferente, como creo que nos hace mucha falta. Sí, ¿Entendí? El sí, lenguaje en general me resulta muy, no sé cómo explicarte, el lenguaje me resulta como activo, para mí el lenguaje es acción, en eso sí. la ontología del lenguaje me marcó, y me gusta estudiarlo en todas sus formas, porque tú alucino con el trap también, como con la cosa pedestre del trap, pero también con el lenguaje paralelo, con el coa musical que Sí. armaron, así, me gusta un Es que montón el lenguaje. el lenguaje es vivo y es entretenido. Yo hice, bueno, todos los miércoles hago un live con una profesora que está en Miami de historia, y justo este miércoles hablamos bueno, cómo es el español en Chile. Yo le expliqué por qué nosotros hablamos así.
y lo vivo que es, lo vivo, porque todo Sí, va cambiando y tú tienes que ir adaptándote a los jóvenes. Yo le hacía hacer diccionario a los chicos cada año acerca de su lenguaje, cómo lo utilizaban, y yo lo trataba de que lo ah, qué llevaran bacán, qué bacán. que lo llevaran a la parte formal. Porque es muy distinto decir, hoy es súper bacán esto, es pulento, es filete y todo, pero ¿cómo se lo dirían a una persona o en una disertación, en una exposición? Y claro, ellos, ahí Esto entretenido. ¿Y les cuesta mucho. Sí, los tengo un tienen los diccionarios montón, de ella. Oh, qué bueno tengo un sería que los montón. edites y los hagas así amigable, diccionario juvenil amigable para señores mayores. Sí, además que van, de hecho tampoco lo censuraba mucho, ¿ah? Porque el lenguaje también tiene que ver un poco con todo el tema de la sexualidad que van viviendo ellos también dentro de la adolescencia. Entonces, yo no tenía ningún tipo de problema con expresiones que iban cambiando también con el tiempo y uno se entretiene con eso. De hecho, muchos trabajos que yo los tengo acá, e incluso mi mamá los tiene como de adorno en la casa porque lo encuentran tan bonito y tan ¿Qué bien más? hecho que Po? están, sí, maravilloso. Vane, ¿dónde estudiaste tú? Yo tengo acá unos antecedentes, pero veamos. Aquí dice en el Saint George, ¿sí? Sí, Oh, en el Saint mi George, inglés es de FONASA, así es que por favor, perdón. tranquila, tranquila. Y francés y todo mi otro idioma, excepto el italiano y el inglés también. Eh, Estudié en el Saint George's College, viví Sí, todo el proceso machuca, digamos, o sea, partí en un colegio integrado de niños clase media, de niños clase alta, mezclados con niños de la población o El sea, Esfuerzo, que era tal todo como el fue en la mismo barrio, película, ¿sí? tal cual. O ¿Ocurrió sea, eso? ¿Sí? nosotros somos, yo fui generación machuca, sí, claro. Lo que sí, ponte tú, en cuarto medio salieron de los niños integrados, quedaron Mm, dos en toda la ya. generación de 200, y el Mm, colegio pasó de costar lo que tú quisieras pagar, porque así partió. mm, Nosotros, mi papá fijaba, o sea, el pedido de los curas era, usted establezca cuánto claro. de sus ingresos usted invierte en la educación de sus hijos. Wow. Entonces, Qué se difícil autofijaba, pregunta, qué difícil pregunta igual, ¿ah? Porque eh, es o sea, como, hoy sería un dilema porque no debiéramos gastar nada, o sea, es un poco lo que pasó con el estallido, la gente sí. considera que la educación debiera ser gratis. Mm, Eh, pero bueno, en ese momento esa era la fórmula, no usábamos uniforme, en un momento en que en Chile todo el mundo usaba uniforme, las monjas eran un plato, o sea, había una monja, la Sister Paula, que era así, pelo corto, fumaba cigarro y no usaba hábito, así usaba como una ah, falda, eran otra onda, o sea, eran como muy teología de la liberación, ¿cachai? Era como esa época. qué interesante. Los ardientes años del 70, finales del 60, principios del 70, que era los 60 tardío en Chile, como que el movimiento gringo hippie se había venido un poco más tarde para acá. Entonces, estudié en el Saint George desde toda mi infancia, o sea, pasé por un jardín de infantes que lo recuerdo como lo más traumático de mi vida, así, Uh, como que me metieron al jardín, a un jardín que había ahí cerca del barrio, lo pasé pésimo, me sentía en la cárcel, me acuerdo que me agarraba mm, de las barras así de la reja todo el día, eh, pero el Saint George lo recuerdo con mucho cariño, fue un súper buen colegio, un colegio cada vez más cuico, además se fue acuicando, pero de alguna manera siempre desde el principio tuvo una infraestructura maravillosa, o sea, tenía una sala de cine, un teatro, las salas eran súper ricas, estaban bien hechas, estábamos en el medio de un campo, y no, hoy digamos eso es un barrio, es Vitacura y es mm, súper caro, pero teníamos huerta, teníamos animales, teníamos conejos, era qué como, fantástico. no, era un concepto de educación que habían traído los sacerdotes y monjas de la Holy Cross, que era de ultra avanzada. Fue maravilloso ser, aunque sea por un par de años, parte de un proyecto sin brecha social, Mm, súper de integración real, donde digamos, donde la movilidad social era cierta, la estábamos viviendo, no nos la contaron. Eh, pero bueno, lo que tiene que durar. duró justo hasta la dictadura. Ya.
Y de ahí nace un poquitito, a raíz de la filosofía, de toda esta, que te gusta moverte, de ser materia, el gusto por la actuación. ¿Tú tenías claro qué querías hacer o Sí, no, pasaste no, por sí, siempre, otro no. siempre? No, yo siempre le decía a mis papás que yo los elegí para nacer hija de ellos porque quería ser actriz. Ya. Y era actriz en el colegio, me acuerdo que me robaban siempre cuento lo mismo, pero es que me pasaba, me venían a buscar, yo estaba en kinder del colegio, no en el kinder del Ya. jardín, que me habían pasado del kinder del jardín ¿Mm? al kinder del colegio, y me venían a buscar unos tipos de segundo, tercero medio, que era una guagua, me llevaban ¿Mm? así, me subían a la mesa y yo hacía un show, todos los santos recreos. Investigaba, hacía como investigaciones, quién le gustaba a quién, entonces los hacía reír, esa era como, y tenía Ah, como, ya. me acuerdo de dos personajes, una loca que la perseguían las moscas y siempre empezaba igual, me ponían en la mesa y yo decía, me persiguen, y empezaba como a sacarme las moscas y empezaba como a actuarles lo que les pasaba a ellos, como a dar Ah, información. ¿Cachai? Y después tenía un personaje así como más serio, que era como una especie de parodia de los profesores, que los ah. retaba por ser como eran, ¿cachai? Y por ahí Así partió que, todo. no, yo creo que sí, ahora, Mm. O sea, digamos, yo tenías creo que en esta también en tu vida yo, familia eh, grandes imágenes, hay referentes para ti que yo creo que de alguna manera ayudan ahí a la poder tenemos, elegir. ahí está, Sí, pues ahí está. ahí está y ahí está mi papá también, ahí está mi padre, ahí está, ese es mi Mm, padre. sí. Director y creador de la Escuela de Artes de la Comunicación. Ayer estaba haciendo limpieza. Mira qué loco lo que encontré. Mm. Porque boté, esto que tú ves es 2 sacos de basura menos. Wow. No, increíble, no me la puedo ni creer, pero no pude votar, no me dio para votar esto, que igual podría haberlo votado, porque mira, ¿cachai? Que hacer limpia, pero mira lo que es, pero por favor obsérvate, escrito a máquina, de verdad, Oh, papeles escritos a máquina en máquina, ¿cachai? Obras de teatro pasada La Nueva Sociedad, Escenario Oscuro Payador, son obras de teatro y mira, taller profesional de experimentación televisiva. Esto fue lo primero que hizo mi papá cuando convirtió la televisión en estudio universitario, que fue eso algo que hizo él en mm. Chile. Universidad Católica de Chile, Escuela de Artes de la Comunicación. Cáchate el elenco que hacía este taller. ¿Eh? Ya, a ver. Bueno, Maura Brescia, que es mi tía, que es Mm, periodista, Manuela Gumucio, mm. Hugo Miller, mi papá, José Pineda, Eduardo Tironi, Fernando Sandón, José, bueno, y Nicolás Luco. O sea, puros próceres. Charlie Oh, el qué Freser, maravilloso. un programa de televisión es como un señor que nos encontramos al caminar por la calle. Si estamos de humor y sabemos que el tipo es entretenido y novedoso, nos quedamos. De no ser así, los saludamos y seguimos de largo. No, te Es voy a, que increíble, mira, esa frase es una frase que si tú lo ves ahora en lo que es la televisión, claro, si te parece entretenido, si te parece que te hace ruido, si te mueve algo, te quedas, pero si no te mueve nada y en realidad no sientes chao. absolutamente nada, Todo, chao, las redes, zapping, todo es todo. así, todo es así. El presente trabajo es fruto de la experimentación y reflexión artística realizada por un grupo de hombres de televisión, hombres, ¿ah? Desgraciados, y las mujeres que había no existían. Bueno, taller profesional de experimentación televisiva de la Escuela de Artes de la Comunicación durante el primer año de vida de la mencionada unidad académica. No, bueno, te juro que material así, proceso y producto en televisión. Proceso, el medio televisivo, bueno, te digo que son así, no lo pude votar porque dije acá, después obras de teatro, Chañarcillo, ¿cachate? Chañarcillo escrita a máquina, bueno. Callarcillo. Oh, Chañarcillo escrita a máquina con calco. No, me morí, te juro que me morí. no, imagínate esos, pero maravillosos esos recuerdos, te topaste con algo, pero increíble. O sea, igual finalmente digo, pucha, igual todo esto queda. Medios de comunicación audiovisual en investigación del pueblo araucano.
El trabajo de investigación del pueblo araucano a cargo del equipo arqueológico, etnológico y etnográfico dirigido por el director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Valencia, el doctor... Bueno, el objetivo de la producción audiovisual serán, que iban a hacer como un documental, supongo que sí, mostrar las diversas etapas del trabajo de investigación del pueblo araucano mediante material de documentación, publicación, bueno, arqueológico, bueno. No te quiero latear, pero no lo pero es pude que votar no, así imagínate, hemos descubierto, o sea, eran visionarios absolutamente con respecto al, si tú te das una vuelta con lo que está pasando ahora, completamente. Estamos O hablando hace sea, cuántos años atrás. primer año de la fundación de una escuela que no existía. Es como si alguien ahora armara la escuela de artes de las redes sociales y la tecnología digital, Claro, una cosa así. sí. Entonces era como... No, y esto me mató. Hay José Pineda, una obra de teatro que se llama La familia Stradivarius, escrita a máquina, de verdad. Sí. Es, cáchate, los personajes son percusión, corno, fagot, viola Stradivarius, violín Stradivarius, cello Stradivarius, señorita flauta, señorita arpa. Otros, familia de bronces, familia de cuerdas, familia de vientos. No, bueno, tengo que estudiar esto, pero Sí. más que nada quiero en algún momento, pero aluciné, dije, no, esto no lo puedo votar, voté montones de cosas, pero esto no. No, imagínate, son esas cosas que cuando uno va buscando y va encontrando son maravillosos. Aparte que yo lo encontré extremadamente visionario, o sea, es como tú me estás hablando de eso y es como estuviéramos hablando de ahora, O del sea, igual me presente. gustaría avanzar en ese documento Mm, porque igual yo creo que mi papá era como un impulsor de que la televisión estuviera ligada a organismos de educación, como la televisión en Chile partió obligatoriamente ligada a entes educacionales, era una forma claro, de control de la información que se transmitía. Entonces, claro, el criterio de la entretención que ponen al principio debe estar súper amarrado a... pero mira, características generales del medio televisivo. Es el único medio de comunicación de masas que en su mensaje incluye una forma simultánea, audio, texto y sonido. E imagen, o sea, sí, bueno, sí. la obviedad, pero es omnicomprensivo con respecto a otros medios. Es decir, se vale de ellos para la elaboración de su propio mensaje, cine, diapositivas, teatro. ¿Cachai? Que de alguna manera esto para mí hace más evidente y más necesario como la integración de estos lenguajes a la educación. Sí. O sea, en Inglaterra está mucho más avanzado el criterio de que los programas de estudio que manejan los profesores están ligados a soportes audiovisuales, están ligados a soportes sonoros, están ligados a dinámicas como por ejemplo, que es lo que a mí me encantaría terminar haciendo, como desarrollar, no sé cómo explicarte, como un patrón, decir ya, ok, tenemos que enseñar la guerra del Pacífico. Bueno, darle como una plantilla al profesor para que arme una obra de teatro sobre el tema. Como cómo construir la obra de teatro, usar como tema el conflicto, o sea, como darle como cómo se construiría. Sí, Me explico, incluso sí. con lo que más me gustaría como llegar a desarrollar, que yo lo hice entre comillas, a través de yo dirigí unos micros audiovisuales de educación y ciencia que se llaman Ciencia Entretenida, que son un canal de YouTube, con la Central de Energía Nuclear de Chile, con la CECHEN, que fue un proyecto con ICIT que ellos se ganaron y que yo les propuse que la parte de difusión hiciéramos eso, y trabaja el Daniel Alcaíno, la Javiera Acevedo y el Luca Malebrán, que era el niño de los 80 en aquella época, que era niñito Sí. todavía. Bueno, a esto voy, como que siento que pasarlo además a material científico tiene otro gran desafío, Mm, ¿entendís? Como aprender materias abstractas, materias como frías, a través de actividades cálidas o mm. actividades de cognición interactiva, me parece súper necesario, pero bueno.
sabes que no estás lejos de lo que de verdad uno siente que necesita en la educación. Yo creo que y cuesta tanto integrar, porque por ejemplo en el caso de uno, Subterra, que es un texto maravilloso de Baldomero Lillo, eh, por ejemplo en mi caso yo lo hice con un curso de séptimo básico, le hice hacer una maqueta, lo trabajé con la profesora de arte, le hice hacer una reflexión acerca de la historia que se vivía en esa época, la historia del Chile de esa época, y lo trabajé con la profe de historia. Y yo hacía el análisis literario y yo trabajaba y tuvieron 3 notas. Entonces, imagínate lo que nos cuesta a Bacán, te nosotros, lo que nos cuesta, felicito. sí, lo que nos cuesta a nosotros como profe de repente. A mí me gusta mucho el trabajar interdisciplinariamente, siento que es buenísimo y que los niños pueden trabajar de manera que el lenguaje se combine con la ciencia y a lo mejor nosotros aportar el tema histriónico, la parte artística del lenguaje, la comunicación, la expresión, y bueno, y el profesor de ciencia, el contenido, o en las matemáticas, o qué sé yo. Yo creo que la educación tiene que ir como para ese lado porque se necesita, y así los aprendizajes son mucho más significativos. Los chicos nunca se les olvidó Subterra, porque Nunca tenían más, nunca más, claro. que representar la escena que más a ellos les había gustado, y me tenían Qué que bacán. crítica, reflexión, opinión, y sin querer ellos estaban haciendo una evaluación pero gigantesca, séptimo básico. Entonces yo creo que uno puede hacerlo, y yo creo que como profe también uno, aunque no, no sé, los establecimientos tienen su propia, eh, qué sé yo, estructura, uno nunca dejar de hacer eso como profe. Yo creo que uno puede hacer esa magia. Yo quiero que lo hagamos a nivel gubernamental, o sea, de verdad me gustaría que esto se implementara, se hiciera un programa de desarrollo de los nuevos planes de estudio pensando en el milenio en el que estamos, Sí. en la nueva era, digamos, eh, donde se convocara a distintos agentes culturales, además meter a la cultura, o sea, en este momento más que nunca, mi gremio está súper Sí. empobrecido, miserablemente empobrecido, y encima no están habilitando que actúe nadie, o sea, no sé, en Argentina, que hay mucho menos vacuna, que hay un contagio mucho mayor, los teatros están abiertos, entonces, sinceramente es Es que la como... lógica no cuadra, porque están abiertos los No, malls y un montón de otros establecimientos, pero en el teatro tú tienes mucho más control con respecto a 2 butacas, un asiento, podrías tener un aforo, se podría actuar, las obras incluso van a habilitar los cines, donde las películas duran 2, 3 horas, pero el teatro, una obra dura alrededor de 1 hora, un poco más de 1 hora. Entonces, se puede, se puede. Yo creo que se tiene no que se mover para quiere, si allá. eso o sea, ergo no hay voluntad y eso es gravísimo, o sea, da mucha impotencia, o sea, yo creo que Chile la administración chilena, porque Chile somos nosotros, los chilenos, y yo creo que el pueblo no siempre está bien representado por su administración, digamos, sobre todo por los patrones de administración que no, por suerte se van a reciclar un poco ahora, pero tenemos como un legado del sobrecontrol y de un criterio súper bruto, dictatorial, que tuvo que ver con apagar la cultura creyendo que con eso se lograría un mejor control y lo único que se logra es más rabia, menos, o sea, el estallido social chileno es un ejemplo de que un país con una cultura puesta en el último lugar es un país rabioso. La cultura es el único espacio donde realmente se trabaja profundamente la relación del ser con el ser, ¿entendí? O sea, es un catalizador de las emociones, es un catalizador de las necesidades sociales. Yo siempre digo, bueno, no siempre, en realidad una frase que se me ocurrió hace poco, pero como que gobernar es un arte, viste que siempre dicen gobernar es un Sí. arte, y dejarse gobernar es otro arte. Y cuando no le damos plata al arte, rompemos la cadena de gobernabilidad absolutamente. Y eso hay que entenderlo no como un suntuario. O sea, la gente más culta es la gente civilmente más
armónica, ¿entendí? Y eso es así, le guste a quien le guste, pero bueno, son mis verdades, mis grandes verdades. Sí, el teatro es maravilloso. Yo, hasta hace un par de años atrás, yo llevaba a todos los chicos del campo, de donde estuviera trabajando, los llevaba al teatro. Se los llevaba a Santiago. Les mostraba, qué sé yo, un par de universidades, hacía contacto, los llevaba a un canal de televisión para que vieran también ese medio que ven ellos tan lejano, pero que vean cómo se hacen las noticias, cómo se graban. Siempre les decía, por favor, comuníquense con las personas, saluden, sean amables, porque uno nunca sabe la vuelta de la vida. Y así como hay alumnos que son productores ahora, porque se estudiaron después y se habían hecho amigos de los camarógrafos, Qué bacán. y los llevaba al teatro, y nosotros, en esa época en que tú podías llegar muy tarde al colegio, porque la obra de teatro la veíamos a las 10 de la noche, 8 de la noche, que esa hora se ve el teatro en Santiago. Juntábamos platita para pagar el teatro y siempre terminábamos en una sala de teatro. Y los chicos les maravillaba. Y trataba yo de buscar una obra que, porque como cuando es tu primera vez, tiene que ser ojalá impactante para que después te siga Sí, gustando. po, sí, Así es que vimos un sí. montón de obras y terminábamos, llegábamos 2 de la mañana a las casas, pero los papás felices porque habían hecho un viaje cultural enorme. Entonces, eso yo creo que también es importante, llevar el teatro, ya que uno no puede ir al teatro a lo mejor, llevar el teatro al colegio. Yo también he hecho proyectos donde ojalá puede resultar que el día del teatro, y mostrar teatro a distintas edades, que conozcan, que les guste, que vayan a empezar que los niños empiecen como a abrir su mente también, tener otras posibilidades que a lo mejor con su familia, porque ya nos quejamos mucho de la familia, y la familia no hace esto, la familia no hace. Bueno, entonces nosotros como educadores hagámoslo, porque si me estoy quejando Bueno, todo has el sido día, una profesora tomemos súper inspiradora para tus estudiantes. Súper. atípicas, me dicen que son como atípicas. Cuántos años llevas ejerciendo la 23, pedagogía? 23, Wow. 23 años. Y ahora tengo un postito en orientación porque siempre encontré que la orientación tenía que ir siempre eh, junto con el contenido, porque yo tengo que formar personas. El contenido se te va a olvidar a lo mejor en maestro de ingeniería se te va a olvidar el lenguaje, pero la orientación no, entonces tiene que ir unido. El contenido, la emoción, el transmitir emociones, y ahí es donde yo empiezo a crear un montón de cosas donde ellos puedan incluso llorar en clase, Qué transmitir lo que bonito. sienten, porque de verdad a veces no tienen los tiempos. Entonces hay cosas que me hacen mucho sentido lo que tú dices, porque en el fondo el tema cultural, el tema de transmitir emociones, tengo alumnos que por estos viajes que hacíamos son actores y están trabajando y les Qué gusta, genial. Qué son genial. y, y de todo. Bueno, la mayoría son profesores, hay que decirlo, yo creo que tiene que ver ahí a lo mejor la pasión con la que uno enseña también. Ustedes los Es actores, un oficio, la los ve docencia. y son apasionados en el teatro, entonces, Se mm, parecen, son dos oficios bien parecidos, bien sacrificados los dos, aunque la gente sí, cree que el actor es como súper glamoroso, es un rubro muy difícil. sí. ¿Tú recomendarías o de alguna manera le dirías a los chicos, fuerza, vayan por la cultura, vayan por el teatro, vayan por el arte? Va a ser difícil, pero si te gusta, no le, no le hagas un cambio a tu vocación, porque en el fondo muchos lo hacen porque piensan que a lo mejor no van a tener un campo laboral muy amplio o va a ser un poco difícil. Sus padres, también en el caso tuyo, tus papás eran relacionados con el arte, que también podría haber sido al revés. Ojalá mis hijos no tengan que ver con el arte. ¿Cómo fue en tu Era un poco al caso? revés. ¿Sí? Sí, no, era un poco al revés. Y como yo era matea, lo que menos querían es que, Estudiaras teatro. claro, como que tuviera que pasar las vicisitudes de la Mm, inestabilidad del oficio. O sea, claro. ojalá, no sé, pues, me, me, me protegiera una Mm, carrera con más. más tradicional. Sí, en Mm, realidad es como, mira, yo no soy, no me animaría a hacer una orientación, mm, encuentro que es un oficio en sí. mm, Soy consejera de amigas, pero no me animaría a hacer una orientación así porque
creo que el me gusta está mediado por muchas cosas, o sea, ahí hay que hacer una revisión muy profunda. De repente estamos bombardeados por un exitismo y sobre todo en esta etapa, por una, ¿cómo se llama? Por un exhibicionismo, como estamos como en el polo de la democratización del exhibicionismo, ¿entendí? Es como nos televisan desde el útero. Entonces, creo que la comunicación, lo comunicacional tiene que ser un rubro de la vida, y estar desarrollado para la vida primero, después hay que, sobre todo en un oficio tan competitivo, con un campo laboral pequeño, en un mercado pequeño que somos nosotros, que Chile en sí es un mercado pequeño y culturalmente es más pequeño, hay que ser muy cuidadoso con uno mismo y por más que sí, me gusta, pero observarse con mucha responsabilidad este me gusta. Y el me gusta, ¿para qué soy apta? ¿Entiendes? Porque también es un acto de supervivencia sana dentro del oficio, a lo mejor no solo lo que me gusta, sino el elemento, nuevamente descubrir verdaderamente tu elemento, porque si te encanta ser actor, pero en realidad eres torpe con las emociones, duro con... eh, finalmente, por más que te guste visto de afuera, en la vivencia es traumático hacer algo que no te resulta muy bien. Yo creo que hay que ponerle y ponerle y ponerle todo lo que tú quieras, pero en la medida que se empieza a poner mortificante, tal vez buscar dentro del mismo rubro otra cosa. O sea, a mí misma me ha hecho súper bien diversificarme, escribir, pasar más a la producción. De repente yo me pongo muy nerviosa cuando aparezco como Vane, entonces me observo viste, hay que manejar el personaje público, después como la devolución del mundo es que tú eres esa que estuvo en esa entrevista y en realidad no eres esa que estuvo en esa entrevista, eres, por supuesto, pero es un momento viste, y queda como anquilosado ahí, es toda una tarea así enorme. Entonces, no sé si recomendaría, sí diría, bueno, ábrete dentro de lo que te gusta a conocer lo más posible todas las opciones dentro de ese primer amor, ¿entendís? Porque así como estamos cada vez más fluidos y menos heteronormados, creo que la analogía loca que estoy haciendo, pero bueno, también creo que dentro del acercamiento que hacemos a las cosas, tenemos que ser lo más modernos para encarar ese amor que nos produce y buscarle todas las vueltas para elegir libremente, para no quedar en una abstracción ilusoria de lo que es finalmente un oficio, que es un oficio súper duro. Ahora, si tú me decís si recomiendo la cultura integrada como cotidianidad, absolutamente. O sea, la cultura integrada como, pucha que nos hace falta un Mafalda en Chile, ¿cachai? Un cómic, pucha que nos hace falta que las teleseries dejen de estar tan controladas a nivel contenido, que dan vergüenza, viste, que venden ideales como súper, si tú las rascáis un poco, los ideales que venden son bien, perdón, es mi opinión, pero son súper conservadores, momios, o sea, parece que son liberales, pero si tú lo analizáis profundamente, más o menos, viste, como ahí es donde creo que la cultura de verdad, la cultura que investiga, la cultura que se culturiza a sí misma, ¿entendés? La cultura que busca cultura, no la cultura que busca mercado, sino que la cultura que busca cultura, el afán de replantearnos los lenguajes, los contenidos, las reflexiones, el diálogo, la sociedad, las estructuras, los modelos, ese afán diario como puesto en el tapete constante, sí, absolutamente. O sea, creo que es lo único que nos puede salvar de la bronca que Chile escupió en la cara
por esta distancia que hay entre la, ¿cómo se podría decir? La pantalla de Chile y la gente, Sí. ¿cachai? O sea, que quiero romperte la pantalla, demoliendo tele, deja de venderme que estoy metido adentro de este mundo que me estás vendiendo en tu pantalla, porque no estoy metida en tu mundo. Es como la gente no se sentía ni siquiera parte. Y a la vez hiper, como se dice, estimulada a la compra, a un modelo de cuerpo, a un modelo de relación, a un modelo de simpatía y like, ¿viste? Como, entonces, es la única manera, creo yo, o tal vez no la única, estoy siendo extrema, como roja, pero bueno, es una buena manera de trabajar esta bronca que Chile tiene, esta herida dura, es una herida muy dura la que tenemos. O sea, yo cuando me quedo en Santiago me quedo ahí en Loreto y Bellavista, y ayer de nuevo estaban tratando de romper un semáforo, viste, debajo de mi casa, así los cabros como... Y tú decís, pero puta, qué tristeza esta rabia, ¿cachai? Qué Una pena. Y inmensa después rabia. las cuadrillas de carabineros, así como una milicia, y yo que lo veo como desde el balcón, digo, o sea, qué dolor, te juro qué dolor, o sea, ¿cómo podemos estar en esta? Un guanaco metido así como a contramano por Santa María para arriba, y los cabros tirándole, o sea, qué pena, qué pena más grande esta cuestión. Sí. Y si hay una cultura, yo creo que es la cultura, te juro que creo que es la cultura, no otra. No hay otra, no es solo la plata y el neoliberalismo, ya que tengan más acceso al consumo y estén más adormecidos en el, porque además el mundo está diciendo no puedo seguir produciendo porque no tengo agua, no tengo aire, me estoy quedando, o sea, este parate no es por nada, digamos. Entonces, claro. bueno. La rabia tiene que ir pasando de a poquito, y yo creo que con los jóvenes uno conversa siempre y uno les dice que tiene que ir como de lo más pequeño a lo más grande. A lo mejor tal vez no podemos hacer cambios tan grandes nosotros dentro del curso, pero sí cambios en la familia, dialogar más, conversar más. Después ese cambio lo vas llevando a tu comunidad de curso, a tu comunidad de colegio, y vas tratando de hacer cambios desde lo más pequeño a lo mejor hasta lo más grande. Y los chicos sí, cuando tú les das los espacios para conversar, conversan, y tú les das el tiempo, les das el espacio, lo escuchas, eh, sin imposiciones de ideas, sino que un escuchar, tú puedes dar tu opinión, porque tú también eres una persona opinante, ¿no? Reflexiva y todo. Yo siempre les digo, traten de tienes tu lado A, tu lado B, fórmense su lado C, ustedes estudien, lean, investiguen, escuchen, y de esa manera crear conciencia en ellos, tratar de que tengan conciencia y generar posteriormente un nuevo mundo de generaciones diferentes, que sean más dialogantes, que sean más pensantes. Yo creo que eso es fundamental ahora, el diálogo. Lo vemos difícil, porque ya no hay mucha posibilidad de diálogo porque se han quebrado, a lo mejor esta otra etapa es que nosotros no hicimos antes, pero tratar de cambiar un poquitito esa rabia y es difícil. Yo creo que es difícil para O sea, hay muchos. que erradicar la pobreza primero. O sea, para Claro. mí ahí hay una tarea, como para mí hay que declararla ilegal. La pobreza tiene que ser ilegal, ¿viste? Como no puede ser legal que la gente no tenga para comer, no tenga para moverse. O sea, no puede ser legal. O sea, no podemos estar articulados de esa manera. Y tampoco puede ser coherente que sigamos en esta fábula no sé, de la guerra, ¿viste? O sea, ayer no sé quién estaban informando que nos vamos a gastar no sé cuántos miles de millones de dólares en comprar armamento en este momento. Yo te juro que decía, estamos locos, pero ¿cómo vamos a ser tan imbéciles? ¿Cómo vamos a ser tan tarados? O sea, en este momento nos vamos a armar más para defendernos de quién. A ver, ¿quién Eso, nos va es a que eso de quitar qué. qué? ¿Entendí? Es como la milicia. Yo en eso soy bastante radical, ¿viste? Como que creo que hay que ir aboliendo las milicias completamente, todo ese gasto, convertirlo, no te digo que no tengamos fuerzas públicas, yo creo que tenemos que tener fuerzas públicas, pero una fuerza pública que tenga que ver con
con la coordinación logística de ayuda. O sea, los militares son súper útiles acá cuando fue el aluvión, viste, los camiones militares, como la maquinaria militar, súper útil, pero basta que estamos comprando misiles, estamos rayados de la papa. O sea, ¿quién le vamos a tirar un misil a quién? Sí, es como... El diálogo, como decís tú, pero para llegar a un diálogo también hay que permitirse empezar a decir cosas como un poco más, viste, un poco más fuertes, o sea, que sean más globales, más de fondo y más de principio. O sea, tenemos un mundo articulado sobre la base de la, de la defensa de los unos contra los otros. O sea, ahí hay que desarmar el patrón de articulación administrativa de base, ¿viste? Como, ¿qué humanidad somos finalmente? Sí. No sé, yo creo que hay que desarmarnos, así como estamos, hay que desarmarnos metafórica y literalmente. Literalmente. Sí, Sí. desarmarnos de una vez, así como somos, estamos loquillos, estamos bien loquitos, ¿viste? Produciendo más comida, botamos millones y millones de toneladas de comida y hay gente muerta de hambre. Estamos locos, estamos mal, está mal, esto está mal. Desarmar lo pongo además, desarmar las milicias, desarmar el criterio de te puedo disparar y te puedo conquistar y te puedo destruir, o sea, como basta. Bueno, Sí. me fui al carajo un poco, pero... No, está bien, son reflexiones que son sumamente importantes y acá esas experiencias y esas palabras hacen sentido y a uno lo dejan pensando, y eso es lo importante, porque eso es lo bueno que tiene el Rincón de la Profe, que uno se queda con esa conversación y las personas que después te van a escuchar también le va a hacer ruido, y eso es lo importante, no ser que esto no sea indiferente para el otro. Vanessa Miller, ¿en qué estás ahora tú? ¿Qué estás De pega haciendo? estoy. Terminé mi segunda novela. Yo escribí una primera novela que se llama Crista hace 12 años y dejé pasar 12 años para escribir otra que me pareció muy grave. Me di cuenta tarde, además. Pero ¿Ya? en medio de esos 12 años hay 8 que he dedicado a un proyecto que se llama Bravura Plateada, Cecilia la Incomparable, que ¿Ya? es una bioserie, o sea, una investigación en realidad que he hecho de la mano de Cecilia, la cantante, como haciendo como un catastro de la historia de su vida, con la intención de convertirlo en un desarrollo, que lo verás acá. Esto es lo que no hay que hacer en mi casa porque te juro que está tan desordenada, yo me estoy por cambiar de casa, entonces tengo la escoba realmente, pero te voy a mostrar. Todo esto es mi trabajo con Cecilia. Ah, mira. Que son los hitos de su historia, o sea, acá tenemos Cantidad de amor, posit. música, cárcel, gira, y estos son como las primeras configuraciones de capítulos que hice. Y lo estoy volviendo a presentar a los fondos nacionales de televisión, no, al CNTV. Ah, ya. En formato serie y también me voy a presentar en formato película este año. Y es una gestión en la que he trabajado mucho con ella, todos hemos trabajado mucho, se ha ido armando un equipo súper bonito de gente que le ha puesto el hombro, pero así con todo. Y a la vez me he ido achicando, o sea, este año creo que voy a presentar 3 máximo, probablemente presente 2 capítulos, como para también hacerme cargo de que se presentan 300 proyectos y ganan 5, en realidad ojalá ganáramos más, ojalá se metiera más plata en eso, pero bueno, también achicándome como para poder realizarlo. Y con el formato película, a partir de que termine esta presentación, que termina ahora el 19, me voy a centrar en armar bien el guión de la película, que esta vez me metí más en el guión. Antes hice como una coordinación de guiones, pero bueno, esta vez dije, no, voy a hacer un guión un poco más personal, que tenga una narrativa más jugada. Y creo haber logrado un primer cuerpo de una narrativa así audiovisual un poco más moderna y un poco más... me parece bastante más poesía y dinamismo, está más rápida, está mucho más como el consumo que hacemos de la formación ahora, que es todo como así. Claro.
Eso. ¿Y qué Estoy rescatas en esas de dos. Cecilia? ¿Qué rescata de Cecilia el tema, el rol de la mujer, las O relaciones sea, con la temática sí, musical también? Porque muchas veces, aunque uno no lo quiera, la música siempre refleja un poco, y a veces mucho, lo que tú eres y lo que tú quieres transmitir. Es sumamente importante, los seres humanos somos muy musicales, querámoslo o no. Y Cecilia ha sido un ícono en el tema del rol de la mujer, todo un trasfondo. ¿Tú qué rescatas de eso? ¿Por qué la bueno, gente tendría que ver eso? lo que tú estás diciendo es ¿Mm? como bastante, digamos, la historia que queremos contar es la historia de un bravura Mm. plateada, de un espíritu bravo, de una mujer, digamos, la primera imagen. Hay un teaser, si quieres te puedo compartir pantalla ¿Sí? y te lo pongo, pero a ver, déjame buscarlo. Pero bueno, ya estamos súper pasadas de la hora, ¿o no? Sí, no, por Eh, mí no tengo ningún problema. Así que si quieres mostramos eso, porque yo sé que tú tienes muchas cosas. sí, yo me Ahí diría ir, está, pero te lo voy a compartir, espérate. Te voy a mostrar uno de 1 minuto para que sea más ya. teaser. Redes. Redes. Va. No lo vemos por acá. A ver qué será. Redes. Vamos a poner redes solas. A ver si aparece por acá. ¡Oh! Bravura, Cecilia dice ahí. No, pero es que estos son guiones. Ah, ya son ya. Bravura, teaser. A ver si aparece el teaser. No, pero espérate. No, estamos haciendo el loco, ¿viste? Esto no debería yo hacerlo, pero acá está. Ya. Uno que dura 1 minuto. Ya. No, estas son carpetas. Carpeta. Qué pésima yo. Pésima ya, Este es. ¿Te imaginas haciendo clases? No, pero las preparo, no soy tan No, perna. yo Ya, también, ¿lo estáis pero viendo? ¿Lo estáis viendo en sí, pantalla? lo estoy viendo. Porque me lleva el tamal. Noche. Risas. Yo no podría dejar de cantar. En el mar. Qué Bueno, hermoso. sí está bueno, ¿viste? Ese es Oye, uno que hicimos para la uno web. que enganchar Ese al es uno que tiro. hicimos cortito, dura 1 minuto. Después hay uno más largo de 3 minutos que tiene más información y más escena. Pero bueno, es el que hicimos para las redes, para promocionar el proyecto en las redes. Nada, es bonito ese trabajo que estoy Mm, haciendo, estoy re contenta y sí, lo que rescatamos es esa niña que mm. cabalga pelo, viste, que además no usa sostén y que se corta el Un pelo y espíritu que tiene que libre, representar, completamente. claro, que representa un arquetipo femenino que en esa época estaba completamente marginado Mm, del criterio, digamos, de ideología con respecto a la mujer y los altos precios que pagó, pero además ella fue jefa, fue la primera mujer que hizo un sello propio, fue jefa en sus equipos de trabajo, lo que es muy duro para una mujer hoy, más duro para una mujer entonces. sí. Eh, pero la historia que estamos contando es esa básicamente en términos generales. La historia de las mujeres que hicieron espacio Mm, para modelos de vida y para modelos de intimidad que no estaban permitidos por la barbarie patriarcal mm, que nos viene rigiendo hace mucho tiempo y que por suerte, afortunadamente, para hombres y mujeres, porque los dos somos mm. víctimas de lo mismo, digamos,
se ha ido revisando y se está reciclando, generando como un nuevo, como yo creo, un nuevo mundo ni tan binario, ni tan restringido, y en que el femenino y el masculino y el poder, digamos, se ejerce con otros, con otros lineamientos, con otra conciencia, se puede decir. Pero bueno, no me quiero poner extremadamente filosófica, pero nada, la idea es que sea una historia entretenida, tiene clips, tiene temas nuevos, que la Cecilia compuso un tema no lo alcanzó a grabar y lo grabamos. Así que estoy bien entusiasmada, me gusta harto, y la nueva configuración del guión, que la terminé ayer, razón por la cual estoy un poco lenta hoy, porque estoy súper dormida, me gusta mucho. Creo que invita al espectador así como a saltar en el tiempo. Hay Sí, muchas elipsis y eso está bonito. qué bueno. De hecho, uno queda como con ganas de que qué va a pasar, o sea, que qué sigue. Está muy bien hecho ese minuto como para enganchar a la persona que comunicacionalmente muy bien hecho, para Estamos ahí, motivar a... vamos de nuevo al documento que encontramos. Es como un Sí, señor que te encuentras por la calle. Si es entretenido, sí, te quedas, ¿no? sí, Te vas. correcto, correcto. Yo me quedaría, pero mucho tiempo. Bueno, Vanessa, te agradezco un montón. Dejo las pantallas para que pueda despedirte de la gente que te va a ver, mucha gente de la sexta región. eh, tú eres de la sí, para que sexta región. yo, bueno, nací criada acá en Cunaco, una parte cerca de Santa Cruz, en la sexta región, y trabajo en Viña del Mar hace 13 años. También me fui porque Ah, quería escribir. Escribí mi primer libro y después ya he dejado mucho tiempo de escribir y ahora voy a retomarlo también porque siento que es una necesidad también para uno, liberadora ¿sobre para qué es uno. tu primer libro? Mi primer libro son 7 historias de siete experiencias eh, que nos dejan un aprendizaje a nosotros como seres humanos. Amigos que me iban contando su historia y yo la iba transformando en cuentos. Muy entretenido, me gustó mucho esa experiencia. eh, y ahora ¿Cómo va por se el llama el lado libro? educacional. Está en internet, es que te va a reír porque todo el mundo se ríe cuando yo cuento esta historia. Lo que pasa es que yo no tenía mucha idea, lo revisó una psiquiatra y psicóloga que es editora de libros en Viña del Mar. No me acuerdo el nombre en estos momentos, en 2008. Y yo lo publiqué en una página española. Una página Ya. española, o sea, después me enteré que era española, publiqué el libro, qué sé yo, en bubok.es, y resulta que después cuando yo quería comprar el libro, tenía que traerlo de España. Y sale como 50.000 pesos el libro. Entonces, ahora digo, no va a pasar eso. Así que una amiga que está en España ahora le pedí que me trajera 3 o 4 libros, los comprara ella para tener mi libro empastado y como debía ser. Se llama Lo que tu paso dejó, cuentos al oído. Son historias que en su momento eran tema, como el tema de la drogadicción, tema de violencia intrafamiliar, muy, muy heavy, que se mantenía muy oculta, el tema de la homosexualidad también, temas que ahora tú puedes ver y que en realidad a lo mejor no son tema, No, pero en ya esa época, está, por 2008, suerte. claro. Y cuando yo lo leí ahora hace poco, me encantó, me encantó volver a releer los cuentos, que hace mucho tiempo que no los leía. Y ahí los tengo, así que lo voy a compartir contigo por interno para que tú le eches un vistazo. A lo mejor una de esas se puede armar alguna historia por ahí que pueda ser entretenida. No, sí, dale. Y lo que Sí, más me gustaría en algún ¿mm? momento es quedar en contacto para trabajar lo que te comenté. Teatro ¿Por para qué, la educación. por qué no haces eso que está escrito? Que acaba de, a lo mejor fue un vaticinio todo eso, ese documento que acabas de encontrar, que es experimental, hacer algo experimental, a lo mejor con un curso que uno tiene, y trabajar en conjunto y ver cómo puede funcionar y Súper ver si esto tiene disponible, resultados. Yo creo súper que sería disponible. fantástico, sí, Sí. sería muy bueno y yo también muy disponible a tener el tiempo suficiente y a que los chicos también puedan trabajar y hacer algo para demostrar que tu postura y también que la mía, en el fondo, que lo he vivido por mucho tiempo, puede dar muy buenos resultados. Y ponerle ahí, Elígete un contenido que sea un contenido plomo. Y tratemos de hacerlo con el peor de los contenidos, ese contenido que los cabros dicen, ¡qué lata! ya, Yo creo que ahí tendríamos que ponernos un buen desafío, así como
no sé, como la regla de 3, una cosa así como bien aburrida que los cabros odian. Con eso deberíamos inventar cómo. Sí, sí, yo voy a Agarrar buscar y así, buscar agarrar un hueso duro. el curso necesario. Normalmente a los niños de enseñanza media les gusta mucho el tema de que le haga reflexionar también, así que podríamos trabajar también con ese, buscar el tema y buscar el curso apropiado. Y trabajamos en conjunto. Tú que lo tienes, tú que estás más en contacto con los Sí, planes pues, de estudio, y lo elígete hacemos, uno y yo me ofrezco, bueno, después de terminar marzo, de todas maneras. pero es un proyecto para mí de largo aliento. O sea, mi proyecto de fondo es terminar dejando todo lo que tengo a una fundación que se llame Liliana Ross y que se dedique a teatro para la educación. Sí, yo creo que es fantástico, sería Es mi fantástico. sueño y tú eres pedagoga, así que Sí, genial. sí, Trato hecho. genial. Todo Quedamos hecho. listas. Sí, sí, Listo. ahí, Ya, Garrita. Que estés muy bien, cuídate tú mucho, un también. beso enorme. Oye, no son Y palabras al viento. no, no, quedó grabado Ya, y va a salir para todo Chile. Ahí vamos a quedar registrada. Un abrazo estupendo. grande, cuídate mucho, que Chao, estés muy gusto, bien y cuídate. muchas Tú gracias por también. estar en el Rincón de la Profe. Y Gracias a ti nosotros por nos vemos invitarme. en cualquier otra oportunidad con otro invitado en el Rincón de la Profe.